Hola a todos y a todas, espero estén bien. Con este teórico vamos a inaugurar el módulo 3, que está dedicado a las corrientes clínico-observacionales. Ustedes, como les dije en teóricos pasados, saben que la materia está agrupada por raíces filosóficas comunes, por tradiciones comunes y no siguiendo una progresión cronológica o una ubicación geográfica, salvo en el módulo quinto. Entonces, en este teórico vamos a inaugurar otra lógica con otro tipo de teorizaciones y vamos a tener una serie de autores, de propuestas, de corrientes que partieron de la observación clínica como modo de producir conocimiento. De hecho, acá tenemos las fotos de un Valeman hysteriquito, o sea, de un bostezo histérico, son observaciones, fotos de la Salpêtrière y tenemos actitudes pasionales. Ahora vamos a ver en qué consistían las observaciones, quiénes las hacían y cómo desde la observación clínica se producía conocimiento. Conocimiento no solamente válido para la patología, para el estado mórbido, sino también para la explicación del psiquismo normal. Si repasamos lo que vimos en el módulo 1, cuando vimos el nacimiento policéntrico de la psicología, ¿se acuerdan? Tenemos el texto de presentación de la materia de Di Domenico, donde Klappenbach nos habla de 3 programas de investigación que estaban en este inicio múltiple de la psicología. Por una parte, el programa de la psicología alemana, académica, ¿no? Centrada en el problema del sujeto del conocimiento, que lo trabajamos con Wundt. Por otra parte, la psicología anglosajona, centrada en el problema de la adaptación del individuo al medio, cuestiones que ya vimos con el funcionalismo y luego con el conductismo. Y por último, y aquí lo tenemos en negrita, la psicología francesa, centrada en los problemas de la patología y la clínica. Interesa aquí este nacimiento francés centrado en la patología, en la enfermedad, que va a inaugurar todo un nuevo modo de entender la psicología, que es partir de lo enfermo, de lo patológico, de lo mórbido, para comprender lo sano. Y de la clínica, la casuística clínica, la observación clínica, es otro modo de producir conocimiento. Y en el mismo texto, citando a Besetti, vamos a ver que estos 3 programas tenían que ver con la psicofísica y sus derivaciones en las psicologías experimentales, el laboratorio, la medición, los tiempos de reacción, todas estas cuestiones que vimos en Titchener y en la parte experimental de Wundt, el evolucionismo y sus efectos sobre la psicología comparada y evolutiva, cuestiones que vimos con el funcionalismo. ¿Se acuerdan que el evolucionismo era uno de los pilares del funcionalismo? Y aquí, en el módulo 3, finalmente, nos encontramos con la psicopatología y sus consecuencias en la clínica de la hipnosis y la psicoterapia. El programa de investigación de este módulo va a tomar la psicopatología, la patología mental y sus consecuencias, su impacto en cómo se abordaba a través de la hipnosis y de la psicoterapia. Vamos a trabajar la clínica, la enfermedad, el consultorio, no tanto la universidad y el laboratorio como centro de producción de conocimiento, sino el consultorio, la sala del hospicio, la consulta privada. Nos vamos a encontrar con otro tipo de modo de producir y teorizar. Y este tipo de corrientes se va a llamar, ¿no?, que parten de este método clínico observacional, que tienen el hospicio, el consultorio como fuentes de producción de conocimiento, se van a denominar psicodinámicas. Psicodinámicas, o sea que plantean algún tipo de fuerza, de tendencia, de impulso, y va a entender lo que hacen los seres humanos como el resultado de un conflicto o de una tensión, de todas esas fuerzas que están dentro del individuo y de las cuales el sujeto no es consciente. Para estos autores y estas teorías que vamos a trabajar en el módulo 3, la conciencia no explica la totalidad de las conductas humanas. Entonces hay una especie de
misterio, podríamos decirlo, una especie de herida a la autosuficiencia de las personas, porque la conciencia, aquello que parece evolutivamente lo más desarrollado del ser humano, parece que es solamente la punta del iceberg y que la mayor parte de los determinantes de nuestros comportamientos prevalecen inconscientes. Hay una especie, Freud decía, de herida narcisista, ¿no? Porque de pronto no seguimos el cogito cartesiano, la fórmula que ustedes vieron de Descartes, que es yo, digamos, pienso y por eso existo. El pensar consciente con Descartes en sus meditaciones metafísicas era una garantía de la existencia. Allí donde soy, pienso. Y si pensamos justamente que gran parte de lo que hacemos es inconsciente o está determinado por fuerzas y factores y conflictos de los cuales no podemos dar cuenta, podríamos decir, soy donde no pienso, soy donde no puedo dar cuenta. Entonces hay una caída de la conciencia como objeto de estudio, de un conciencialismo. Si bien se trabaja con aspectos conscientes y cuando vean Freud también lo van a trabajar, se piensa que no todo es consciente, inclusive que gran parte de los determinantes de los accionares de las personas en el mundo son inconscientes y resultante de un conflicto entre fuerzas. Por lo tanto, las corrientes psicodinámicas son aquellas psicologías que postulan que existe otra instancia psíquica que influye y determina la conciencia. Lo vamos a ver en Freud, lo vamos a ver también en Adler, en Jung, no importa el nombre o cómo teorice cada uno de los autores. Todos van a hablar de algún tipo de fuerzas, de dinámica que ocurre en el aparato psíquico. Y también van a observar que hay enfermos que no presentan una lesión orgánica clara, aparente. En un par de filminas vamos a ver que se usaba el método anátomo-patológico en la medicina, en la neurología, para determinar algunas enfermedades mentales, ¿no? Entonces yo observo un comportamiento que puedo verlo como alguna desorganización o como alguna patología mental. Una vez que la persona fallece, se le abre la tapa de los sesos y se hace una correlación entre qué estructura cerebral estaba lesionada o presentaba algún signo mórbido y cuál era el tipo de comportamiento que no estaba ajustado. Lo interesante de alguna beta de estas corrientes psicodinámicas es que empieza a aparecer la idea de lesión funcional o de que hay algo del funcionamiento de lo psíquico que está alterado y del cual no se puede hallar ningún tipo de registro físico. No se puede localizar en el cerebro ningún área, ninguna función claramente identificada con alguna estructura orgánica para decir esta es la responsable del mal funcionamiento. Entonces lo que aparece es un nivel de análisis de postular modelos de funcionamiento que no son equiparables al cerebro y postular energías, fuerzas, conflictos, desplazamientos, con un tipo de teorización que respondía también a la ciencia del siglo XIX, como lo veíamos en Bechterev, la idea de energías, magnitudes de energías, modelos de la termodinámica, modelos hidráulicos, ¿no? Hay un cambio entonces del objeto, donde se empieza a estudiar la patología, la enfermedad, y del método. La observación como un método legítimo, la observación clínica, la observación del enfermo, la observación como un método legítimo para obtener conocimiento e incluso generar leyes generales. No solamente conocimiento sobre este paciente y esta situación, sino extrapolar, hacer generalizaciones y poder establecer leyes generales sobre el funcionamiento psíquico. Entonces, estas corrientes psicodinámicas estudian las fuerzas internas, motivaciones, tendencias, pulsiones que no pueden ser observadas de forma directa y que son ocultas a la conciencia, que entran en conflicto y que inciden en la conducta observable. Vamos a ver que muchos de los constructos que nosotros vemos que postulaban los autores en este tipo de corrientes no son directamente observables, sino que se infieren a través de manifestaciones.
manifestaciones en la práctica clínica, manifestaciones como los sueños, manifestaciones como algún tipo de estado de trance. Bueno, lo vamos a trabajar. Acá tenemos un arco histérico. La histeria va a ser un gran pórtico de entrada para muchas de estas teorías, porque es un tipo de presentación patológica típicamente femenina. Ahora vamos a trabajar esto de por qué, donde aparecían un montón de manifestaciones muy espectaculares, incluso con componentes corporales muy claros, como rigidización de ciertas zonas. Acá vemos el arco histérico, endurecimiento o dificultad para algún tipo de funciones motoras, gritos, ataques de llanto, digamos, toda una serie de manifestaciones físicas que evidenciaban que había algún tipo de problema, pero sin ningún tipo de correlato orgánico detectable que pueda ser abordado con la metodología clásica con la que disponía la medicina del momento. Entonces aparece como algo enigmático a observar, lo que llama a la implementación de otro tipo de recursos. Entonces, todas estas psicologías clínicas, podríamos decir, que viene de kliné, del griego kama, o sea, de la observación del enfermo, son las que van a colorear este módulo 3 de la asignatura. Y una de las figuras emblemáticas que vamos a trabajar es la figura de Freud, archiconocido en nuestras latitudes, el psicoanálisis, hasta el punto que muchos de ustedes quizás hayan empezado esta carrera pensando en ser psicoanalistas, algo que vamos a ver luego en el módulo 5, de cómo ha tenido un importantísimo desarrollo el psicoanálisis en Argentina, al punto que se ha fusionado de alguna manera históricamente el psicoanálisis con el ejercicio del psicoanálisis con la psicología. Se ven no solamente en los ámbitos académicos, sino también en lo cotidiano, en las novelas, en las conversaciones, donde hay algún tipo de vulgarización del lenguaje psicodinámico, y también en los chistes, en las viñetas. Estoy grabando este teórico con el día, lamentablemente, que falleció Quino, y estoy pensando en todas las viñetas de historietas de Quino, donde aparece el diván, el consultorio, el psicoanálisis, y que las podemos también ver con Tute, ¿no? Aparece como una teoría con mucha recepción en Argentina, y por eso es interesante en este módulo 3 ubicar a Freud históricamente desde una perspectiva de historia social de la psicología. Así como trabajamos en las otras unidades este mantra que se nos hacía repetir todas las clases de Danziger, ¿no? ¿Se acuerdan? Solo cuando entendamos a los constructos como resultado de agentes sociales específicos, ¿no? En situaciones concretas, en un momento histórico dado, bueno, estamos hablando de historia crítica. Entonces también a Freud tenemos que ubicarlo en un contexto histórico, con intereses intelectuales en ese horizonte y respondiendo a necesidades propias del momento. Dice Waldman, que es un historiador de la psicología, reconocer a Freud como un productor original, ¿no? Sin duda, un creador intelectual, no impide buscar las raíces de su pensamiento. La postulación de la conducta motivada, de una mente activa y de la fuerza de los procesos inconscientes ya eran parte del Zeitgeist, o sea, del clima de ideas y de la cultura en la que Freud vivió en su Alemania natal. Podemos decir, ningún autor toma sus ideas del repollo de la nada, sino que se forma en una determinada línea de pensamiento, abreva lecturas, está inmerso en una filosofía. Hay un clima de época y esto se va a ver clarísimo cuando después vean Freud y cómo se relaciona sus postulados teóricos con la Viena de ese momento. Bueno, prosigamos. Entonces, ¿qué desplazamientos vamos a observar partiendo de estas corrientes clínico-observacionales típicas de este enfoque francés que
es psicodinámico y parte de la patología para entender lo sano, un desplazamiento de la conciencia al estudio de lo inconsciente, ¿no? A estudiar estos determinantes de la conciencia que quedan ocultos, quedan vedados para el sujeto. Va a haber un pasaje de la introspección, si pensamos en la conciencia estudiada bajo la introspección, por la observación. La observación va a ser el método privilegiado, la observación del cuadro clínico y la observación longitudinal, la observación clínica a través del tiempo, la elaboración de la historia clínica, el registro de los cambios, ¿no? El estudio de caso único va a ser muy importante. Va a haber diferencias, porque estas observaciones en algunos casos se hacían en el consultorio particular, como vemos en Freud, en su consulta como médico, y otras observaciones, como podemos ver las de Charcot, se hacían en grandes salas con muchos pacientes en un contexto de tipo más hospitalario. Pero en todo caso, el método era la observación y la observación longitudinal. De la experiencia de lo normal, si vamos a Boom, ¿se acuerdan? Esta introspección sistemática que la tenía que hacer el hombre blanco, entrenado, adulto, digamos, de este lugar de lo normal se va a pasar al lugar de lo mórbido, estudiar lo enfermo, lo fallado, lo anormal, si se quiere, para hacer teoría de lo normal. Por ejemplo, en Ribot lo vamos a ver la desorganización para inferir retrospectivamente la organización, ver lo dañado para inferir lo sano. Esto va a ser el movimiento típico de este tipo de corrientes. De hecho, Théodule Ribot, que va a ser uno de los representantes de estas psicologías, va a decir: la sala del hospital también es un laboratorio y la observación patológica puede ser regiamente un sustituto del método experimental, porque puedo inferir leyes a través de la observación. Nos vamos a encontrar con explicaciones más materialistas y también dinámicas de lo psíquico. Va a haber autores que van a hacer más hincapié en la base material y otros simplemente van a modelizar el funcionamiento dinámico de lo psíquico, y nos vamos a encontrar con postular una vida mental regida por leyes, ¿no? Por legalidades, por modos de funcionamiento estables que dar cuenta de cómo se va regulando la energía, los impulsos en ese aparato psíquico. Por eso la idea de aparato psíquico, ¿no? Como un flujo de energías que tienen que tener ciertas magnitudes, que tienen que estar encauzadas por determinados caminos, ¿no? Hay una idea de que podemos postular leyes que rigen la vida mental. Y también una idea de energética, ¿no? De que hay impulsos, hay fuerzas, hay tensión. Aparece el modelo hidráulico. No es motivo de esta materia, pero cuando ustedes cursen introducción a la teoría psicoanalítica, van a ver cuando Freud interpreta los sueños y el esquema del peine, que es uno de los esquemas, cómo está este modelo hidráulico de represas, podríamos decir, la represión, la fuerza, y cómo se levanta esa represión y viene la marea, ¿no? Casi una imagen de modelo hidráulico que tenía que ver un poco con la ciencia de ese momento y cómo representarnos esos excesos de energía que no puede tolerar el aparato y se quema, o esa debilidad en la energía y se apaga el aparato. Bueno, tiene que ver con las metáforas que cada momento histórico tiene respecto de lo que es enfermar, lo que es sanar, o de cómo está constituida la mente humana. Y es interesante también para Historia de la Psicología ver cuáles eran esas metáforas, así como está la idea de aparato psíquico y modelo hidráulico y el modelo energético, que lo vemos en Berchollet y lo vemos en las corrientes psicodinámicas. Después, en sistemas 1 y sistemas 2 van a ver cómo se va profundizando ya a mediados del siglo XX la analogía entre mente-computadora, y aparece toda una serie de modelos computacionales. Y después, con el auge de la neurociencia y la neuropsicología, aparece el cerebro también como un modelo, como una analogía de cómo funciona la mente. Y bueno, y así hasta nuestros días. Vamos a ver que la psicología toma imágenes, toma modelos y trata de representar en esos modelos sus propias
sus propias investigaciones, sus propias teorizaciones. Si vemos estas raíces que nutren a estas corrientes psicodinámicas, tenemos que irnos a la medicina, porque son corrientes que tienen un nacimiento médico, particularmente a la psiquiatría europea y también a la filosofía romántica, el romanticismo como respuesta filosófica al iluminismo y como una filosofía que parte de la totalidad, que postula la idea de lo absoluto, que postula la idea de fuerzas y tendencias ocultas y que esto va a estar presente como suelo filosófico en estos desarrollos. Respecto de la psicopatología francesa, vamos a ver los desarrollos de Ribot, de Janet, de Charcot, de Bergheim, que van a estar centrados en observar la desorganización patológica, observar la enfermedad como sustituto del método experimental y también en la observación clínica del caso único. En el seno de estos desarrollos se va a germinar la idea de que la observación de caso me brinda ricas observaciones para construir teoría, ¿no? Los famosos historiales que vemos en algunos autores. Y los síntomas observables de las patologías mentales son causadas por algo latente, algo que no es consciente, pero sin embargo no es orgánico. Hay algo que está latente, que no es asequible a la observación, que causa patología, pero que no se puede encontrar en el cuerpo. Esto es el enigma, esto es el campo de trabajo de esta medicina y de esta psiquiatría europea de finales del siglo XIX. Toda una serie de manifestaciones mórbidas de las cuales no puedo inferir ninguna enfermedad de las conocidas y por lo tanto ningún tratamiento de las conocidas y parece que no hay ninguna lesión orgánica. Y que abre todo un abanico de lo que antaño fue tomado, advertido y abordado por otro tipo de recursos. Por ejemplo, el pensamiento religioso, la posesión demoníaca, la magia, las explicaciones esotéricas de posesión e incluso ya más acercándonos al siglo XIX, propuestas como la de Mesmer. Franz Mesmer, que también había nacido en Viena y muchos años antes de los desarrollos freudianos, también proponía algún tipo de método para tratar todas estas cuestiones cotidianas que tenían las personas, que las hacían padecer y de las cuales no había lesión orgánica. Y él postulaba una especie de magnetismo, de trabajo con imanes y lo que él llamaba magnetismo animal, y se consagró Mesmer como un magnetizador, ofreciéndole individualmente a las personas la posibilidad de contratar sus servicios. Después fue echado, bueno, tuvo que afrontar juicios por deshonestidad, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, es interesante que como un cierto conjunto de padecimientos que no son reductibles a la medicina tradicional, orgánica y al método anatomopatológico, va a ser abordado de distinta manera. Y de pronto pareciera que en el siglo XIX, hacia finales del siglo XIX, la ciencia, y no la charlatanería, ahí me salió, o la religión o el pensamiento esotérico, está ya preparada para estas personas para dar cuenta científicamente del origen de esos fenómenos. Y esa era la propuesta de Charcot, esa es la propuesta de Freud, poder explicar con la ciencia ese tipo de fenómenos otrora reservados a explicaciones esotéricas, ¿no? Entonces está la psicopatología francesa, la medicina romántica alemana, donde se postulaban los conflictos como resultado de fuerzas en pugna, y el postular deseos sexuales que no pueden ser satisfechos y son reprimidos. La idea de la sexualidad estaba muy presente en el romanticismo porque a la razón se le oponía la pasión, lo oculto, y a lo racional se le anteponía lo irracional. Y de la mano de lo irracional, de lo pasional, de esto que tiene conexión con lo vivo, está la sexualidad humana. Y no es casual que justo sea también en el siglo XIX que aparezca todo un campo de análisis científico que va a ser la sexología.
intentando dar respuestas y estudiar toda una gama de comportamientos que tienen que ver con la sexualidad humana que otrora estaban relegados a, no sé, el ámbito privado de las personas, los consejos religiosos, lo que se dice de boca en boca, pero nunca abordados científicamente. Y el romanticismo alemán podemos nombrar a Herbart, a Schopenhauer, a Nietzsche, con todas estas filosofías que hablan de, como les dije yo en la filmina pasada, el iceberg y la conciencia como esa punta del iceberg que vemos en Schopenhauer, y la voluntad como representación. Herbart y la idea de que hay fuerzas conscientes e inconscientes que entran en pugna. También Nietzsche y su idea de lo dionisíaco y lo apolíneo, ¿no? Y cómo esto convive en el ser humano, lo apolíneo como lo puro, las formas simples, podemos decir la luz, el dios Apolo, y por otro lado lo dionisíaco, ¿no? El dios Dionisios o Bacos, si vamos a la versión romana, de la vid, del vino, de lo irracional, de lo irrefrenable, de aquello bestial que moraría en los seres humanos, ¿no? Esto imprime, colorea todos estos desarrollos que vamos a ver como corrientes clínicas observacionales. Los afectos por sobre la razón, lo irracional por sobre lo racional, lo pasional. Habría algo humano, profundamente humano, que estaría en las profundidades y que no sería asequible a la conciencia y que incluso permanece solapado en la vida de vigilia. Por eso en los programas de estudios de psicología en los años 60, 70, muchas veces al psicoanálisis se lo denominaba psicología profunda, ¿no? Porque había una especie de idea topológica de lo superficial y lo profundo. Y lo que determinaría la conciencia es lo profundo, y lo profundo es aquello de lo que no podemos dar cuenta. Entonces estamos ante una serie de propuestas en un clima de época donde lo oculto, lo irracional, lo mórbido aparece insistiendo a unas propuestas que, como vamos a ver ahora, no son propuestas de esotéricas o propuestas religiosas o propuestas filosóficas. Son propuestas que tienen una vocación científica, que al calor de la ciencia moderna pretenden brindar explicaciones de estos fenómenos entendiendo las leyes que lo producen, las leyes que lo regulan y apelando a su observación y a la inferencia de lo observable para generar conocimiento. Y como representante de esta tradición patológica francesa, nos encontramos con Théodore Ribot, que era un filósofo francés que no obstante les recomendaba a sus discípulos formarse en medicina para tener acceso a la observación de los enfermos. Él postulaba una psicología patológica que parta de lo patológico y veía a la desorganización patológica, particularmente a la observación de esa desorganización patológica, como un sustituto del método experimental. Él veía que en la observación de la desorganización se podía inferir retrospectivamente la organización, ¿no? Si yo veo cómo se desarma, cómo se desmantela algún tipo de funcionamiento mental y lo observo en la enfermedad, retrospectivamente, viendo qué es lo que primero que se afecta y cómo se afecta, retrospectivamente puedo inferir cómo se fue armando aquello que yo estoy viendo desintegrarse. Entonces se ve en sus desarrollos la influencia de un neurólogo inglés, Jackson, sobre todo con el concepto de disolución de Jackson, y el evolucionismo, porque no deja de ser una propuesta evolucionista tal como vimos en el funcionalismo. O sea, ver, así como los funcionalistas veían la ontogenia y la filogenia de una función, acá lo que se observa es la involución, el proceso mórbido que nos lleva del estado actual a cómo se fue armando evolutivamente esa función. Por lo tanto, hay un presupuesto de una jerarquía en el sistema nervioso que se iría desagregando a lo largo de la vida psíquica. Entonces,
Él postula esta psicología patológica que parte de la observación como método, la observación patológica longitudinal. Plantea esta observación como un sustituto del método experimental porque él plantea que pueden formularse leyes generales partiendo de esta observación y observa qué es lo primero que se pierde en esta observación, en este enfermar. Y lo que observa es que los procesos más simples originan jerárquicamente los procesos más complejos. Por lo tanto, lo primero que se pierde en la patología, en la enfermedad, es lo más complejo y lo más nuevo evolutivamente, lo que se adquirió último. Y lo último que se pierde es lo más simple y lo más arcaico. Siguiendo el sentido inverso, se puede establecer el orden de construcción de lo que observo enfermar, porque lo nuevo desaparece antes que lo viejo y lo complejo antes que lo sencillo. Con este tipo de observación, el autor puede realizar teoría, puede realizar hipótesis sobre cómo se van encadenando y cómo se van estructurando las distintas funciones de la vida anímica. Como les dije, él era filósofo y le sugería a sus discípulos estudiar medicina para tener un rápido acceso a los estados mórbidos, a los enfermos y poder producir teoría. Y uno de sus discípulos, que va a ser filósofo, de hecho va a tener una tesis en filosofía sobre el automatismo psicológico, va a estudiar medicina, va a seguir este consejo de su maestro Ribot, que va a ser Pierre Janet, y va a pasar en sus estudios de medicina por la Salpêtrière y el Laboratorio de Psicología Experimental de Charcot, que como vemos era un referente de la época. Jean-Martin Charcot va a ser un médico neuropatólogo que va a desarrollar toda una línea de trabajo en la Salpêtrière y por donde van a pasar un montón de personajes interesados en la psicología patológica del momento. Vamos a ver que Janet pasó por la Salpêtrière y estudió con Charcot, que Freud también, y que como vimos, Bechterev también va a hacer una estadía con Charcot en la Salpêtrière. Incluso luego va a dirigir el Laboratorio de Psicología Experimental. Charcot mismo también fue su consejero en su tesis. Janet defendió en 1893 una tesis denominada El estado mental de los histéricos. Él estudiaba la histeria, como vamos a ver que estudiaba con Charcot. También va a tener una posición en la cátedra de Psicología Experimental en el Collège de France, un lugar de jerarquía en producción de conocimiento que después va a ocupar Binet, y va a tener una amplia participación institucional. Incluso va a viajar a la Argentina y va a viajar a distintos lugares del mundo. Este discípulo de Ribot va a plantear una noción de conducta distinta a la del conductismo, podríamos decir a la francesa, donde dice que la conducta se jerarquiza de acuerdo a fuerza y atención. Y en esa jerarquización de fuerza y tensión también va a aparecer cuando observemos la desorganización patológica. Digamos, a estas variables de lo nuevo y lo complejo, y lo viejo y lo simple, que ya observábamos con Ribot, Janet le va a sumar la idea de fuerza y tensión, que se pierde, lo que insume más fuerza psicológica o lleva mayor tensión, y que se conserva o se pierde último, aquellos mecanismos más conectados con el automatismo que reclaman muy poca atención por parte del organismo. También va a trabajar con las neurosis y va a ver la tensión que afecta los distintos tipos de neurosis, ¿no? Va a tener varias discusiones con Freud que van a tener mucho impacto en Argentina. Nosotros cuando vemos en el módulo 5 cómo se recibe o se recepciona el psicoanálisis en Argentina, vamos a ver que va a ser criticado por tener esta versión janetiana de qué implicaba el análisis psicológico, cómo debía entenderse la neurosis. Bueno, nos visita a nuestro país en 1932, lo recibe Francisco de Veiga, que era un psiquiatra de la época, y hay algunos escritos en una revista, que era la revista científica de los psiquiatras en ese momento, que era la Semana Médica. Entonces Janet, podemos decir, sigue los lineamientos de Ribot,
sumando esta idea de conducta y sumando el concepto de tensión y de fuerza psicológica. Otra vez aparece la idea de algo dinámico, de una conducta que es el resultado de un juego de fuerzas. Otro autor que también lo vamos a ubicar en esta genealogía de la psicología patológica francesa, con Ribot, con Janet, va a ser Georges Dumas, que se va a destacar sobre todo por ser un divulgador y un organizador de esta psicología. Va a ser cofundador, va a fundar con Pierre Janet un journal de psicología normal y patológica, o sea, una revista para que publiquen de distintos lados del mundo distintos científicos, trabajos en esta línea de investigación. Va a organizar viajes, encuentros científicos y también va a ser un sistematizador de la psicología patológica. De hecho, va a ser ampliamente reconocido su tratado de psicología, que va a ser un libro que va a formar a generaciones de psicólogos franceses, y que acá puse la foto porque la traducción del francés al castellano de este tratado de psicología va a estar a cargo de Clotilde Guillén, que es una autora que vamos a ver en el módulo quinto, que es una autora joven, pedagoga, que va a ser la única mujer que participó de la Sociedad de Psicología de Buenos Aires, fundada en 1908. Clotilde, desde la editorial Capeluz, traduce a Dumas este famoso tratado de psicología, que es un compendio de todo lo desarrollado en psicología patológica hasta el momento. También va a ser titular de la Cátedra de Psicología Experimental de la Sorbona y profesor de Psicología Patológica en la Universidad de París. Va a tener, digamos, una amplia participación institucional de divulgación y de internacionalización de esta línea de trabajo, que va a tener amplia recepción en Argentina. Y yendo al tratamiento del hipnotismo, ¿no? de la histeria a través del hipnotismo y la sugestión, nos encontramos con esta figura que les anticipé, que es Jean-Martin Charcot, radicado, digamos, con su lugar de trabajo en esta Salpêtrière, en este hospicio, con su laboratorio que funcionaba como una verdadera escuela. Charcot era un neuropatólogo de gran prestigio y es el primero en acuñar el término lesión dinámica para explicar aquellas manifestaciones mórbidas de las cuales no se podía encontrar ningún tipo de lesión orgánica. Con esta idea de lesión dinámica, él empieza a tratar todo este conjunto de patologías sintetizadas bajo el nombre de histeria y encarnadas particularmente en mujeres que parecían no tener una causa orgánica. Después lo vamos a trabajar en el seminario de género. La histeria tiene todo un recorrido en la historia de la humanidad, porque histeria viene de útero. En su acepción, en su explicación medieval, se pensaba que era el útero que se desprendía y empezaba a circular por todo el cuerpo. Se lo asociaba con funciones reproductivas, y ya en el siglo XIX empezó ya desde una teoría más cerebral de la enfermedad mental, se empezó a pensar en la histeria como un trastorno de los nervios cerebrales, pero de los cuales no se podía encontrar ninguna localización específica. Entonces, si no hay lesión, habrá lesión dinámica. Entonces, desde esta Salpêtrière creó una cátedra clínica de las enfermedades nerviosas que va a tener un renombre mundial, porque esta pequeña perturbación, no tan pequeña, porque tenía a veces presentaciones espectaculares, ubicaba al neuropatólogo y al médico en otro lugar que no era el lugar del hospicio psiquiátrico y del nacimiento de la psiquiatría, generalmente abocada a los grandes cuadros como demencia precoz, que podemos decir ahora esquizofrenia, como cuadros, digamos, que vulgarmente se llamaban locura, que había una pérdida de la realidad y que eran espectaculares. Estos cuadros histéricos lo presentaban personas que llevaban unas vidas medianamente normales y se venían afectadas por esta serie de dolencias, de quejas, de manifestaciones que se presentaban involuntariamente. Entonces, no es la clínica de los grandes hospicios con estos grandes cuadros de la psiquiatría clásica, ¿no? Podríamos decir la manía, la esquizofrenia, sino
de estos cuadros de la gente normal, entre comillas, ahora vamos a ver esto, de la gente de a pie, que trataba de un lado, del otro, que iba a un médico, que le recetaba baños termales y no funcionaba, que les recetaba unos sulfuros y no funcionaba, que les recetaba vacaciones, que nos vendría bien a todos, pero no funcionaba. En ese tipo de cuadro podemos ubicar esta idea de histeria, ¿no? Esta cátedra se hace reconocida mundialmente, como les dije, pasa Janet, pasa Freud, pasa Becherev, y él ve que la histeria y la paciente histérica, que generalmente era mujer y era joven, en ella podía practicarse la hipnosis. La hipnosis ya había sido trabajada científicamente por Baird y había sido tomada, analizada como un procedimiento para analizar otros estratos de la, digamos, no asequibles a la conciencia, y él lo que podía ver es que estas histéricas podían ser hipnotizadas al punto que pasa a ser un diferencial de diagnóstico. Si alguien es hipnotizable, por lo tanto tendrá histeria. Entonces, a través de esta hipnosis, que es inducir a las pacientes a un estado vecino al sueño, ¿no? Ve que en ese trance hipnótico aparecían signos orgánicos muy claros y que eran imposibles de simular. Estos signos eran la letargia, la catalepsia y el sonambulismo. Acá les puse algunas fotos de la letargia y la catalepsia, digamos, signos que tenían manifestaciones muy claras desde el punto de vista de la semiología, de los signos que detectaban estas pacientes. Entonces, todos iban a esta clínica de Charcot a ver cómo abordaba el trabajo con la histeria y cómo encontraba estos estados naturales que él consideraba propios de la enfermedad. Él hacía sus observaciones de casos, sus ateneos clínicos, donde mostraba a las pacientes ante el conjunto de la comunidad científica. Ahí vemos un famoso cuadro donde tenemos a nuestro famoso Jean-Martin Charcot, que tiene un aire a Marlon Brando, ¿sí? Son muy jóvenes para saber quién es Marlon Brando, lo buscan. Y tiene a la paciente histérica, digamos, así como desmayada entre sus brazos, en presencia de todos aquellos hombres que crean ahí una especie de escena muy cargada, ¿no? Ahora vamos a ver por qué digo esto de muy cargada, muy proclive a las artimañas de la sugestión, que lo vamos a ver ahora con Bergen. Pero si nos paramos en Charcot, estos estados eran naturales, las pacientes ni fingían, ni imitaban, ni tenían ningún tipo de fenómeno sugestivo, sino que simplemente revelaban la naturaleza de estos estados que eran propios de la enfermedad de la histeria, que respondía a una lesión dinámica de los nervios. No se conocía ningún tipo de alteración anatómica, pero sí una alteración del funcionamiento que provocaba estos cuadros de endurecimiento, el arco histérico, las manifestaciones como epileptoides, etc. Quien va a criticar esta propuesta de Charcot, esta idea de la histeria asequible a través de la hipnosis y cuyos estados son fácilmente detectables, va a ser Bergen y Liebot, que son dos médicos representantes de otra institución que va a ser Nancy, por eso también se llama la Escuela de Nancy. Ellos tomaron las experiencias de Charcot, trataron pacientes histéricas y no encontraron los tres estados clásicos que proponía Charcot. Para estos autores, sobre todo Bergen, estos estados eran efecto de la sugestión. Bergen teorizó la sugestión como esta influencia provocada en las pacientes que las hacía actuar conforme a esas expectativas de los médicos. Podríamos decir, trabajaban de pacientes, pero no porque eran unas mentirosas o unas actrices o unas embusteras, sino porque se las sugestionaba para que cierta idea sugerida sea aceptada por el cerebro y actúen de acuerdo a esa teoría aceptada, a esa idea sugerida. La sugestión aparece como un fenómeno aquí que no es propio de las pacientes histéricas, sino que sería un fenómeno universal. Todos somos susceptibles de ser sugestionados, de que se nos induzca a actuar de determinada manera y que inconscientemente, sin dar cuenta, sin tener conciencia de ello, de alguna manera actuemos esa idea provocada. Entonces,
Entonces aparece esta teoría de la sugestión criticando a estos 3 estados de Charcot que eran presentados como estados naturales. Y recuerden que en Charcot estos 3 estados eran propios de la histeria, propios de la enfermedad, mientras que la sugestión aparece en Bergen como un fenómeno universal. Todos somos plausibles de caer bajo la influencia de la sugestión. Y por eso es que en la filmina anterior les dije, estaba la paciente joven en los brazos de Charcot, que era una eminencia internacional, con todo un auditorio de médicos esperando a que muestre su cuadro clínico. No es difícil advertir que uno ahí hacía de todo, ¿no? Que si uno era paciente, había un clima, digamos, bastante proclive a que se produzca algún tipo de actuación de aquellos estados que eran buscados. Entonces es importante ver esta disputa de estas 2 escuelas, la Salpêtrière y la de Nancy, porque vamos a ver que distintos autores, entre ellos Freud, que lo van a ver el teórico que viene con el profesor Moya, va a tener un pasaje por Charcot y luego un pasaje por esta escuela de Nancy, sacando luego sus propias conclusiones al respecto. Lo interesante es que ya partamos de una teoría o de la otra, estamos hablando siempre de manifestaciones que responden a dinámicas que se escapan a la conciencia, de las cuales la persona no puede referir y que provoca efectos concretos en el comportamiento de las personas, en su estar en el mundo. Y para finalizar esta galería de autores de la psicología patológica, vamos a hacer un salto. Hasta ahora venimos con una genealogía que aparece con la clínica francesa, el método patológico, Ribot, Janet, Dumas, Charcot, Bergen y todos estos desarrollos que parten de la patología en esta tradición patológica clínica observacional francesa y que entienden lo enfermo para comprender lo sano. Pero otro posible nacimiento que nos marca el autor digamos, en el cual he organizado este teórico, que es una ficha una ficha que es un texto secundario que ustedes tienen que leer, que es el de Reuchlin. Otro posible nacimiento va a ser el de Whitmer en Estados Unidos. Ya no bajo los principios de la psicología patológica francesa, sino en el marco del funcionalismo, que era la teoría que dio origen, digamos, a la psicología estadounidense como profesión organizada. Y Whitmer postulaba una psicología clínica, es el que acuña el nombre psicología clínica, como modo de ayuda a un sujeto individual. En 1896 funda la primera institución de psicología clínica, le pone ese nombre y también funda un journal, una revista de psicología clínica dentro de este marco funcionalista. En esta clínica él propone aplicar conocimientos y métodos de investigación de la psicología, particularmente para la rehabilitación de retardados y anormales, para niños sobre todo con dificultades. Fíjense las palabras retardados y anormales, palabras que serían políticamente incorrectas hoy para nominar a una persona que tiene alguna dificultad, algún tipo de condición, pero que en ese momento eran parte del lenguaje científico. Hay toda una historia, sobre todo en el terreno de historia de la inteligencia, donde vemos cómo ciertas denominaciones de cuadros que tenían que ver en ese momento con déficit en el razonamiento o en déficit intelectual o en lo anímico van a ser luego apropiadas y usadas por el lenguaje corriente. Por ejemplo, retardado, idiota, histérica, digamos, van a ser usados como insultos cuando son términos que formaron parte del arsenal de la psicología y la psiquiatría y la medicina del siglo XIX y principios del XX. Y a la vez es interesante ver el otro movimiento, cómo los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, los filósofos toman del lenguaje corriente ciertas denominaciones para bautizar sus enfermedades, sus cuadros, sus descripciones. Es apasionante ver este interjuego de lenguaje donde el lenguaje experto se funda con el lenguaje lego. Más allá de esta disquisición, acá aparece otro posible nacimiento para la psicología clínica, que es con Whitmer, con su consultorio, en el marco del funcionalismo norteamericano. Bueno, espero
hayan tenido un panorama de este comienzo de módulo 3. Es una serie de desarrollos que dentro de los dos modelos de la mente propuestos de Vilanova no lo vamos a encontrar punto por punto en algún par de notas metateóricas. Vamos a ver autores que tienen tanto notas de una psicología de corte angloamericano, en el sentido que buscan leyes generales y buscan regularidades, pero por otra parte vamos a ver que hay otras notas que los acercan más a una propuesta de tipo centroeuropeo, en tanto tienen visiones holistas o tienen un determinismo o plantean que hay algún tipo de constructo de tendencia endógena y que por lo tanto las personas nacen con algún tipo de determinación y no como hojas en blanco. Por lo tanto, aquí no vamos a encontrar tan claramente como en el módulo 2 un modelo de la mente plasmado, sino una mezcla de las notas metateóricas de los dos modelos de la mente. También, al tratar sobre la patología, lo mórbido, la enfermedad, es un módulo que a mí particularmente me parece muy interesante para reflexionar el carácter histórico de nuestra disciplina y lo complejo que es no tener en cuenta el carácter histórico. Cualquier definición de lo sano, lo enfermo, lo normal, lo anormal, está indudablemente atravesada por condiciones históricas, epocales, cronotópicas, hijas de un tiempo y un espacio, que hay que tener en cuenta como un mandato ético a la hora de abordar cualquier realidad que aborde la psicología. Si yo no entiendo que una categoría diagnóstica, que un mote, que una enfermedad o que lo que hoy se entienda como un trastorno, etcétera, etcétera, no tiene una historia, se cae en el riesgo de postularla como una categoría natural, ahistórica, atemporal, reificada y perder toda distancia crítica de aquella categoría. Así que me parece muy interesante para hacer todo este tipo de reflexiones sobre etiquetas, diagnósticos, variación en los diagnósticos, conductas que se patologizan a veces, porque desde lo social se ven como disruptivas, motes que se toman, bueno. Luego cuando veamos el seminario de género en su segunda versión, vamos a trabajar con algo de esto. Nos vemos entonces la próxima trabajando ya con el profesor Moya con historia del movimiento psicoanalítico y Freud.